Profesor, buenas noches, cordial saludo. En este momento voy a empezar con el video. Corresponde a la actividad 1 de nuestra unidad 1 de nuestro espacio académico Introducción a normas internacionales. Este es el momento pues para presentarme, por decirlo así, en vivo y en directo. De pronto en nuestros encuentros sincrónicos no se tiene esa oportunidad. Por eso tomé la opción de realizar este video, hacer esta presentación y pues también, profesor, como para ir desarrollando esa habilidad de hablar en público, que a veces no es fácil, ¿no? No se hace frecuentemente. Entonces, ese es el por qué también tomé esta opción. Dentro de la actividad me correspondió el grupo del capítulo 1, el objetivo de la información financiera con propósito general, dentro del marco conceptual para la información financiera. Este capítulo se divide como en tres grandes grupos. El primero es el objetivo, utilidad y limitaciones de la información financiera con propósito general. El segundo viene la información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores frente a la entidad y los cambios en estos de la entidad que informa. Y el tercero es información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Entonces vamos a empezar nuestra presentación con el objetivo de la información financiera con propósito general. Acá nos dice que el objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, sobre la entidad que está generando esos estados financieros. Esto para que sea útil para los inversionistas, los prestamistas. Finalmente, como han visto a lo largo de nuestro espacio académico, las normas internacionales para Colombia se hicieron como de una forma impositiva, por decirlo así, para que el Estado colombiano pueda participar en el mercado de inversiones. Entonces, digamos que acá nos está hablando de esa parte, del porqué, del propósito de esos estados financieros. Es presentar información de las entidades que finalmente van a invertir algún tipo de recurso en nuestra entidad. Acá nos aclaran que los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad, pero proporcionan información para ayudar a los inversores, a los que en algún momento piensen, o a los que nosotros les solicitemos algún tipo de inversión, préstamos, inversiones, para tomar la decisión si somos una buena opción o no como empresa. Acá venimos a la siguiente parte, que es la información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios de estos de la entidad que informa. Acá empezamos con los recursos económicos y derechos de los acreedores. Los informes financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación financiera, como lo habíamos dicho, que es información sobre los recursos económicos de la entidad y derechos de los acreedores contra la entidad que informa. Al presentar estos informes, digamos que acá nos presentan siempre como los dos puntos de vista, y eso que yo evidencié a lo largo del estudio. Nos presentan cómo sirven estos estados financieros, esta información financiera con propósito general, tanto para el acreedor como para la entidad que informa. Entonces acá nos está diciendo que acá estamos hablando ¿cómo se dice acá? Perdón, de la entidad financiera, como para qué le sirven a ellos nuestros reportes de nuestros estados financieros. Recursos económicos y derechos de los acreedores. La información sobre la naturaleza e importe de los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa pueden ayudar a los usuarios, en este momento está hablando de nosotros como empresa, a identificar las debilidades y fortalezas financieras de nuestra entidad. Entonces acá nos muestran cuál es el beneficio para nosotros como entidad de reportar estos estados pues a las entidades financieras que lo requieran. Cambios de los recursos económicos en los derechos de los acreedores. La información sobre la variabilidad y los componentes de esta rentabilidad es también importante
especialmente para ahorrar la incertidumbre de los flujos de efectivo futuro. Acá hablamos de pronto un poco de la comparabilidad de los periodos. Entonces, para eso sirven esos estados. Para la entidad financiera, mirar cuál ha sido esos cambios en el flujo de efectivo, proyectarlos y mirar pues finalmente si somos una buena opción o no para invertir o para un tipo de préstamo. Rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. La contabilidad de acumulación o devengo describe los efectos de transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa, nosotros como entidad, en los periodos en esos efectos tienen lugar, inclusive si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. También es ese tema de todas las transacciones que desarrolla la empresa, cómo se pueden comparar de un periodo para otro. Finalmente, toda esta información que nosotros presentamos dentro de estos estándares internacionales es para eso, para poder comparar y tomar decisiones. Rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados. La información sobre flujos de efectivos de una entidad que informa durante un periodo también ayuda a los usuarios, a nosotros, a evaluar la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo netas futuras y a evaluar la administración por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. Es una forma de evaluar la actividad de la gerencia, digamos como la gestión de la gerencia en los recursos de la entidad. Es una forma también que nos dan estas normas internacionales de poder hacer ese tipo de estudio, de informe, de gestión. Cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que no proveen de rendimiento financiero. Acá vamos a hablar de lo que no hace parte del rendimiento financiero de la empresa. Los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que forma pueden cambiar también por razones distintas del rendimiento financiero, tales como emisiones de deuda o instrumentos de patrimonio. Entonces acá también esta estandarización de la contabilidad le permite a la empresa inversora o a nosotros como entidad también verificar qué cambios han habido en nuestra información financiera que no proceden de rendimientos financieros. Acá ya pasamos a la información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Es el tercer punto dentro de este primer capítulo. Acá habla que la información sobre la medida que la gerencia de la entidad que informa ha cumplido eficiente y eficazmente sus responsabilidades sobre el uso de los recursos económicos de la entidad ayuda a los usuarios a evaluar la administración por la gerencia de esos recursos. Entonces acá digamos que esta parte, un poco también trayendo lo que hablamos en el punto anterior, es hacerle esa evaluación a la gerencia de cómo ha optimizado, ha manejado los recursos de la empresa. Para esto también es el propósito de la estandarización de la información financiera. Acá, profe, yo también voy a hacer un poco llevando estos objetivos puntualmente hacia lo que es Colombia, el por qué Colombia adoptó esos estándares internacionales, porque yo lo veo así, digamos que este tema de normas internacionales de información financiera es una estandarización de la contabilidad, de la forma como debemos presentar nosotros nuestros informes, nuestros estados financieros, para que esos organismos internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional o el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, puedan leer nuestros estados financieros y compararlos con otros países que también estén estandarizados. El mismo tema como cuando salieron las normas internacionales de calidad, es eso, estandarizar la información de forma que se pueda verificar y validar de una forma congruente con otras contabilidades, en este caso de otros países. Para el caso de Colombia, todo nace a través de la ley 1314 del 2009, que en su artículo primero establece: con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, que yo hago ahí un énfasis en esa conveniencia nacional, porque realmente, igual como usted, profesor, nos lo hacía ver en nuestros espacios sincrónicos,
nos obligaron. Entonces ya por conveniencia de Colombia ya tenemos que adoptar estos estándares internacionales, porque si no finalmente vamos a quedar por fuera del mercado internacional y no sé, o sea, digamos que por ejemplo para Colombia es muy importante contar con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque ellos financian muchas de nuestras obras, entonces es importante poder seguir participando de ese mercado. Acá hablábamos con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, lo que comentábamos, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Ya aterrizado esto acá a Colombia, voy a seguir llevándolo un poco más hacia el sector público. ¿Por qué, profesor? Porque en este momento para el sector público sí existe una obligatoriedad, es obligatorio, me excuso ahí, se me enredó un poco la palabra. Para la parte pública sí es obligatorio el llevar en este momento nuestros estados financieros con los estándares internacionales, ya hablando en NIF. Entonces por eso en este momento, profe, lo voy a aterrizar un poco más hacia la parte pública. Y pues también, profesor, aprovecho este momento para comentarle, yo trabajo en una entidad pública, trabajo con la Dirección General Marítima, una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. Tuve la oportunidad de estar en la implementación de la convergencia hacia normas internacionales, que para el caso del sector público son las NICSP, Normas Internacionales Contables del Sector Público. Estuve todo el proceso de esa convergencia, participando del comité de convergencia, entonces también pues aprovecho digamos esa experiencia para llevar estos objetivos de este marco conceptual hacia lo que es Colombia y el sector público. Acá pues presentamos cuáles han sido esos tres grandes pasos que se han tenido para llevar esa convergencia hacia el Ministerio de Defensa Nacional. El primero, pues hablamos de la Ley 1314 del 2009, que fue cuando Colombia decidió adoptar los estándares internacionales. Después eso lo aterrizó la Contaduría General de la Nación con la Resolución 533 del 2015, por la cual se incorpora al régimen de contabilidad pública, al marco normativo aplicable a entidades del gobierno y se dictan otras disposiciones. En esta resolución de la Contaduría General de la Nación se dan todas las directrices hacia las entidades del sector público de cómo van a hacer esa convergencia y cómo va a hacer esa adopción a las normas internacionales. Precisamente en uno de los artículos habla de que el Estado colombiano hacia las entidades públicas va a hacer una convergencia, va a hacer una adaptación de esas normas internacionales y las van a llamar NICSP, Normas Internacionales Contables del Sector Público. Ok, ya después el Ministerio de Defensa Nacional, a raíz de estas disposiciones de la Contaduría General de la Nación, adopta y crea con la resolución 11221 del 2015, seguido de que la Contaduría sacó esta, fue en el mismo año, esta fue hacia mitad de año, hacia junio, si no estoy mal, perdón, esta fue en octubre, perdón, y el Ministerio de Defensa Nacional saca su resolución en diciembre del mismo año. ¿Qué habla acá la resolución del Ministerio de Defensa Nacional? Crea el Comité de Convergencia hacia normas internacionales, donde involucra todas las entidades del Ministerio de Defensa Nacional, sus fuerzas, todas las unidades ejecutoras y las unidades descentralizadas. Como es el caso de la Dirección General Marítima, es una unidad ejecutora descentralizada. Digamos que no pertenece a las cuatro fuerzas grandes, Fuerza Aérea, Ejército Nacional, Armada Nacional ni Policía Nacional. Por eso se llama una entidad descentralizada. Ya con esta resolución se crea el comité de convergencia y ya pues dentro de esas mesas de trabajo, digamos que la Contaduría General dio esa opción de que el Ministerio de Defensa, como las entidades del sector público son muy particulares en su contabilidad, el Ministerio de Defensa Nacional también, entonces dejó que el Ministerio, basados en los estándares internacionales, sacara sus políticas contables y ya el 1 de enero del 2018 nosotros entramos
ya en normas internacionales contables del sector público. En ese 1 de enero fue cuando hicimos la convergencia. Cargamos nuestros estados financieros y ya arrancamos en el cuento de NIC. Profe, pues esto es lo que quería presentarle desde el marco conceptual, primer capítulo, los objetivos que me correspondieron, cómo lo aterrizo yo y cómo lo visualizo o lo comparo con los objetivos hacia Colombia y especialmente hacia el sector público. Profesor, nada, pues agradecer esta oportunidad. Lo que le digo, vamos desarrollando este tema de hablar en público y hacer este tipo de presentaciones. Y pues quedo atento, profesor, a todos sus comentarios y sus observaciones que serán bienvenidas para mejorar este proceso. Muchas gracias, profesor, y una feliz noche.